Hola, mi nombre es Yasmín Y el mío, Paulina. y vamos a presentar nuestro proyecto que se llama Cambios de fase. Para iniciar, comenzaremos diciendo que cuando hablamos de fases en la materia, nos referimos a los 4 estados de agregación: sólido, líquido, gaseoso y plasma. Por ello, el cambio de fase es el paso de un estado de agregación a otro. Esos son los cambios vinculados al cambio de temperatura. El primero es calor sensible. Es la cantidad de energía interna que transitoriamente un cuerpo recibe a otro o transfiere en cualquiera de su extensión, debido a la diferencia de temperatura entre otro cuerpo y el medio que lo rodea. La utiliza íntegramente para aumentar o disminuir su propia temperatura, sin que haya cambio de estado de agregación. Otro de ellos es el calor latente, que es la energía necesaria para que una cantidad de sustancias cambie de fase, de sólido a líquida o de líquida a gaseosa. Estos son los cambios de fase en una sustancia. Las fases de una sustancia están determinadas por su estructura interna, la presión a la que se somete y su temperatura. La primera es la sólida. Las moléculas están muy juntas entre sí y se mueven oscilando alrededor de la posición fijas, debido a fuertes fuerzas de cohesión entre ellas. Líquida. Sus partículas están más separadas que en las sólidas y se mueven con más libertad. Pueden cambiar de posición y la fuerza entre ellas, aunque menor es suficiente a que se mantengan unidas. Gaseosa. Las moléculas están totalmente separadas unas de otras y se mueven libremente en todas direcciones. Su energía es superior a cualquier posible atracción, por lo que tienden a separarse indefinidamente, aumentando el espacio entre ellas. Plasma. Es una cuarta fase de la materia, resultado de muy altas temperaturas y presión. Es un estado semejante a un fluido en el que las partículas que lo forman se encuentran ionizadas. Cambios de fase. Los cambios de fase están asociados al intercambio de calor. Si aumentamos la temperatura de una sustancia y con ello su energía cinética, sus partículas se moverán más rápido y aumentará el espacio entre ellas. La fase sólida cambia a líquida, y si seguimos aumentando la temperatura, la energía cinética será superior a la cohesión entre las partículas y cambiará a fase gaseosa. Cada cambio de fase recibe un nombre específico para distinguirlo de otros. Una de ellas es la evaporación. Es el cambio de la fase de líquida a gaseosa sobre la superficie de una sustancia líquida. El choque entre las moléculas de un líquido hace que las que se encuentran en la superficie salgan disparadas fuera de la masa del líquido, evaporándose. Ebullición o vaporización. La ebullición requiere que el líquido llegue a una temperatura constante bajo ciertas condiciones de presión, conocidas como punto de ebullición. El líquido pasa a gas de manera constante, en tanto las condiciones de presión y temperatura se mantendrán. Condensación. Es el cambio de la fase gaseosa a líquida. Ocurre cuando un gas cede calor a otros cuerpos y la energía cinética de las moléculas disminuye con ello. El espacio entre sus moléculas se hace menor y las partículas se acercan hasta que se da el cambio de fase. Fusión. Al transferir calor a un sólido, su temperatura aumenta progresivamente hasta que se produce el cambio a la fase líquida. Si se mantienen las condiciones de presión y temperatura, las dos fases coexisten, hasta que el sólido se transforma completamente en líquido. Solidificación. Consiste en el cambio de la fase líquida a la sólida, en la que se cede calor. Para que este cambio ocurra, la temperatura debe ser la misma a la que se da la fusión. Conforme va cediendo su energía interna, la estructura específica del sólido predomina sobre el movimiento del líquido y recupera sus uniones características. Sublimación. Es poco frecuente a temperaturas y presiones comunes. En este cambio, el sólido pasa a la fase gaseosa, sin antes volverse líquido. En principio, cualquier sustancia pura puede sublimarse, en las condiciones adecuadas de presión y temperatura. A continuación vamos a experimentar los cambios de fase. Para empezar, en el primer experimento tenemos relacionados 3 cambios de fase, lo que viene siendo evaporación, ebullición y condensación. Es al calentar agua, va a cambiar de líquido a gaseoso.
A continuación les mostraremos otros experimentos de los 3 cambios de fase. Podemos observar el humo que sale. Aquí podemos ver la condensación, ya que el vapor hizo que subiera a líquido. Aquí podemos observar este cambio de fase, que es la condensación, que es cuando el gas se condensa aquí y se hace líquido, así como Gotitas. Ajá. Con este experimento demostramos los 3 cambios de fase, que era evaporización, ebullición y condensación. Para el experimento de fusión vamos a calentar un chocolate al baño María. Primero vamos a poner a calentar agua. El cambio de fusión consiste en que un sólido se convierta en líquido. En este caso vamos a derretir chocolate para que se convierta en líquido. Podemos observar cómo se va derritiendo. Podemos observar cómo es haciendo líquido. Toma super. Ahora pondremos a prueba el siguiente cambio de fase, que será la solidificación, que consiste que pondremos un líquido y lo vamos a convertir en sólido. En este caso vamos a poner el líquido a temperaturas bajas, que sería congelarlo, y vamos a ver qué pasa. Podemos observar que el líquido se volvió sólido, convirtiéndose así en hielo. Completamente congelado. Para el siguiente cambio de fase, que es sublimación, vamos a hacer un experimento de sublimación inversa, y para ello utilizaremos una lata, hielo y sal. Comenzaremos colocando los hielos dentro de la lata. Cuando tengamos ya los hielos dentro de la lata, tendremos que ponerle sal. Tenemos que mezclar hasta que se haga la fusión. Podemos ver que poco a poco se va haciendo la escarcha por aquí afuera. Al pasarle el dedo podemos ver cómo sale la escarcha. Podemos
podemos observar cómo se forman los trocitos de escarcha. Y a esto se le llama sublimación inversa. En conclusión, podemos decir que la sustancia no se transforma en otras sustancias, simplemente cambia su estado. Por ejemplo, cuando calentamos el agua, pues cuando hirvió, cambió su estado de agregación, que ocurrieron los cambios de fase, que fue la evaporación, ebullición y condensación. También otro ejemplo podemos decir que cuando pusimos a congelar el agua, que se puede decir que la pusimos a bajas temperaturas, pues cambió de líquido a sólido, que se convirtió en hielo.